amigos, pues hoy nos vamos a un sitio que me gusta mucho, que es a la Sierra de Perponce, en el término municipal de Mula, Murcia, y nada, lo tenemos aquí a 20 minutitos. Hoy vamos a ver el tema del diafragma. Vamos a ver qué se consigue con las distintas aperturas de diafragma. Diafragma para mí es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque va de la mano con el enfoque, o por lo menos yo lo utilizo mucho con el tema del enfoque. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un diafragma muy abierto, la profundidad de campo es muy pequeña. La profundidad de campo quiere decir desde el punto más cercano al punto más lejano que queda enfocado, ¿vale? Puede ser una profundidad de campo pequeña. Imaginaos que solamente de mi cara, con un diafragma muy abierto y una cámara, y con la cámara muy cerca de mí, podríamos tener el ojo enfocado, pero a la misma vez tendríamos la nariz desenfocada y la oreja, por ejemplo, desenfocada. Eso quiere decir que la profundidad de campo, la zona que está enfocada, es muy pequeña. La profundidad de campo es muy corta. Por el contrario, una profundidad de campo larga, que sería una profundidad de campo larga, sería en un paisaje, cuando queremos que esté enfocado desde la piedra o el árbol más cercano hasta las montañas, o incluso hasta el infinito, por si tenemos un cielo que nos gusta mucho o estamos haciendo una fotografía nocturna, queremos que salgan las estrellas enfocadas, y fijaros la distancia a la que están las estrellas, y el primer plano, o sea, una piedra, un árbol o un sujeto, también queremos que esté enfocado. Para ello, importantísimo la profundidad de campo. Para ello, importantísimo la apertura del diafragma que estemos usando, ¿vale? Como digo, todo eso lo vamos a ver ahora. Se llama el refugio de la selva. Que muchos me dicen, la selva. Que hay una selva por allí, que no es como se llama el lugar, ¿vale? El pico de la selva, o la zona de la selva, que concretamente la tendríamos por allí, por aquella zona. Vale, os voy a comentar una cosilla con respecto a la mochila. Cuando llevamos la mochila muy cargada, tenemos la costumbre de dejarnos el peso, todo el peso en los hombros. Muchas veces se nos carga la zona del cuello y la zona de la espalda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, si tenéis correas de estas que se abrochan aquí a la cintura, tenéis que intentar ajustaros todo lo que podáis la mochila a la cintura. Después sería descolgar, que no llevemos el peso en los hombros. Nos descolgamos las cintas de los hombros, o sea, las abrimos, las dejamos caer, para que el peso notemos nosotros que se nos va a la cintura. Y para que no se nos vaya la mochila para atrás, si llevamos la cinta de pecho, nos la ponemos también, pero intentar que el peso vaya aquí, ¿vale? A la cintura. Nos encontramos en el sitio chulísimo, me encanta. Aquí tenemos de las muy últimas fotos, que hay un pino encima de unas rocas, es este, y a mis espaldas tenemos el observatorio, ¿vale? De la selva. No sé si lo veréis, hemos venido por el camino este que se ve allí al fondo. Y un poquito más para allá creo que está el refugio. Bueno, vamos al lío. Ya sabemos que con el diafragma controlamos la entrada de luz en la cámara. Por lo tanto, cuando los F de nuestro diafragma, cuanto más pequeños son, más luz va a entrar. El diafragma va a estar, de nuestro objetivo, va a estar más abierto, ¿vale? F1.8, F4, ¿vale? Conforme la F vaya siendo más grande, el diafragma va a estar más cerrado, ¿vale? Ya nos vamos a F22, pues ya sería un diafragma muy cerrado que nos va a dejar entrar muy poca luz.
que va asociado, tenemos que tener en cuenta que a la apertura del diafragma va asociado la profundidad de campo. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando el diafragma está más abierto, la zona que podemos enfocar va a ser menor, ¿vale? Por lo tanto, una cosa que nos gusta es que yo, por ejemplo, salga enfocado y el resto del escenario esté desenfocado, ¿vale? Eso se consigue con diafragma abierto, o sea, con F bajas. ¿Qué ocurre por el contrario cuando queremos llevarnos todo enfocado? Queremos hacer una fotografía de paisaje y queremos llevarnos lo máximo enfocado, desde este matorral hasta aquellas nubes que están al fondo. Pues entonces tendremos que cerrar el diafragma, por lo tanto va a entrar menos luz. Por lo tanto tenemos que tener cuidado porque si cerramos mucho el diafragma nos podemos quedar sin luz. Entonces deberíamos jugar con las otras variantes, como son la velocidad de obturación, que nos puede dejar entrar más o menos luz, o en última instancia trabajar con el ISO. ¿Qué es lo que nos va a influir también? Que tengamos un efecto de desenfoque mayor o menor. Pues lo que nos va a hacer que tengamos ese efecto de desenfoque mayor o menor es la distancia a la que estemos de la cámara. Muchas veces con objetivos usuales, como puede ser un 50 milímetros o un 55 milímetros 5.6, es más difícil llegar a hacer un desenfoque. Pero si aún así al sujeto al que le estamos haciendo la foto está muy retirado de la cámara, todavía va a ser mucho más difícil hacer desenfoque. No sé si se va a apreciar ahora, pero fijaros en mí que estoy enfocado y en el escenario que creo que estará más o menos enfocado. Como tengo ahora mismo el enfoque continuo, si yo me acerco mucho a la cámara, ahora se supone que yo estaré muy bien enfocado y fijaros en el fondo. Se tiene que haber desenfocado un poco. ¿Qué ocurre? Que estoy utilizando también un F muy cerrado, o sea, un diafragma muy cerrado, un F muy alto. No sé si estaba en F18. Nos va a costar mucho más desenfocar, ¿vale? Nosotros con una F relativamente baja podemos desenfocar bien el fondo. Solamente tenemos que tener cuidado de acercar el sujeto a nuestra cámara, ¿vale? Es que esta es una de las cosas que más me dice la gente, que con sus objetivos, al no ser tan luminosos, al no tener una F tan baja, no pueden conseguir desenfoque. Vamos a aprovechar la cámara que tenemos, nos vamos a acercar todo lo que podamos a la cámara, ¿vale? Y con eso vamos a conseguir que desenfoquemos más el fondo. Otra cosa, tenemos que controlar nosotros el escenario. No podemos desenfocar un fondo que tenemos muy cerca del sujeto al que estamos fotografiando. Imaginemos que tenemos la cámara, tenemos un sujeto que soy yo y tenemos un segundo plano. ¿Qué es lo que tenemos que intentar para sacarle el mayor provecho a nuestra cámara y desenfocar mejor el fondo, el segundo plano del que estamos hablando? Pues vamos a intentar alejarnos todo lo que podamos. ¿Vale? Intentamos alejarnos todo lo que podamos del fondo, porque así ocurrirán dos cosas. Nuestra cámara enfocará más cerca, ¿vale? Al enfocarnos nosotros más cerca, desenfocará más el fondo. Y al habernos alejado nosotros del fondo, nos hemos separado de él y saldrá todavía más desenfocado el fondo. Quedaros con ese concepto. Cuanto más cerca de la cámara, el enfoque será menor, a la distancia a la que tiene que enfocar la cámara será menor, por lo tanto la profundidad de campo será, por así decirlo, menor también. Y ya vamos a pasar a ver algunos ejemplos que ocurren cuando utilizamos diferentes aperturas de diafragma. En esta ocasión vamos a utilizar un objetivo que tengo, un objetivo fijo que tengo, el 55 milímetros, y vamos a intentar utilizarlo en su apertura 5.6, ¿vale? Que es la que la mayoría de vosotros, en los objetivos que nos vienen con la cámara, vais a poder hacer estos mismos ejemplos que estamos haciendo, ¿ok? Venga, vamos a ello. Como hemos dicho, he puesto el diafragma en 5.6. ¿Vale? Lo vamos a dejar ahí, quizá a lo mejor vosotros en 50 milímetros en vuestros objetivos que vienen normalmente con la cámara, que viene
no sé si un 16-55, bueno, algo así, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo en 50 en 55 milímetros, que prácticamente son 50, ¿vale? Y vamos, mira, aquí tenemos una florecita de romero, ¿vale? La flor de romero. Nosotros tenemos nuestra cámara puesta, ahora mismo yo la tendría en f5.6 como hemos dicho, y tengo mucha luz, ¿vale? ¿Qué hacemos si tenemos mucha luz? Aumentamos la velocidad de diafragma, estaba en 125, perdón, lo tengo puesto en vídeo, bueno, pasamos a manual, ¿vale? Y eso, vamos cogiendo y vamos subiendo la velocidad, ¿vale? Hasta que se nos quede una buena exposición. Vale, ahora vamos aquí y enfocamos nuestra plantita. Vale, ya la tenemos. Vale, no vamos a hacer grandes fotos, ¿vale? Vamos solamente a hacer ejemplos. Vale, acabamos de hacer una foto con 5.6, ¿vale? Lo más desenfocado que podemos. Esto nos hemos acercado mucho para hacer la foto. ¿Qué ocurriría si hiciéramos esa misma foto, pero si nos alejamos? ¿Vale? Nos vamos a alejar de la planta. Vamos a enfocar a la planta, ¿vale? Aunque tenemos un poquito de luz, pero bueno. Vale, ya la tenemos. Yo no he tocado nada. 1.500 de velocidad y f5.6. Al alejarnos, ¿qué nos ha pasado? Que aunque estemos enfocando a la misma planta, ya el fondo se nos ve más, se desenfoca menos. Entonces vamos a intentar acercarnos todo lo que podamos. Podemos acercarnos todo lo que queramos al sujeto. Cuando hablo de sujeto, hablo de una planta, una persona, una piedra, lo que sea, ¿vale? ¿Podemos acercarnos todo lo que podamos al sujeto? No. Los objetivos tienen una distancia mínima de enfoque. Veremos que con angulares, con objetivos de 16, un 18, nos podemos acercar más. Y con tele, con un 200, veremos que nos tendremos que separar mucho más para poder enfocar, ¿vale? El enfoque mínimo, para llegar al enfoque mínimo. Bueno, pues ya tenemos esto. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho, hemos desenfocado, vamos a intentar obtener el máximo enfoque. Entonces nos vamos a donde estábamos antes y ahora nos vamos a ir a donde nos permita la máxima luz, ¿vale? Vamos a poner un F18, ¿vale? Ahora, ¿qué ha pasado? Que hemos perdido luz. Entonces vamos a bajar la velocidad de obturación. Bajamos velocidad de obturación y nos pide, por ejemplo, aquí 1.60. Como por suerte esta cámara tiene, a ver si nos enfoca la que queremos nosotros. Vale, después veremos el ejemplo. Vale, ahora mismo hemos hecho la foto prácticamente como la primera, pero hemos subido la F. Ahora veremos ahora en pantalla si hay diferencia o no. Veremos que el fondo sale más enfocado. A lo mejor no llega a estar totalmente enfocado, pero veremos que está bastante más enfocado que antes. Pues ya tenemos claro esos dos conceptos. El diafragma nos hace pasar más o menos luz y dependiendo de la apertura del diafragma tendremos más profundidad de campo o menos. Profundidad de campo es lo que queda enfocado, el área que queda enfocada. Con diafragmas muy abiertos la profundidad será menor. Por el contrario, diafragmas muy cerrados, la profundidad de campo será mayor. Bueno, pues invitaros a hacer estas subidas por la montaña porque esto te da vida, ¿eh? Estos escenarios te dan vida. Yo disfruto, vamos. Disfruto como un enano.
ahora te sientas, te relajas, te da el solecito. Y nada, desde aquí también deciros que cuidemos lo que tenemos, que cuidemos todo lo bueno que tenemos a nuestro alrededor, que no nos lo carguemos, que hagamos lo posible por respetarlo, que cuando vamos al monte, que vayamos por los caminos, que vayamos por los senderos, que no arranquemos plantas, que veamos por dónde vamos pasando, que no molestemos a los animales, no sé, que respetemos, que ya que venimos a estos sitios y nos llenamos de vida, por lo menos eso es lo que yo siento, pues que dejemos las cosas igual que están o mejor. Yo soy de muchas veces de los que si veo cualquier plástico, cualquier bote o lo que sea, me lo echo a la mochila y me lo llevo. Y es una forma de dar las gracias al lugar donde estamos. ¿Qué menos podemos hacer? En muchas fotografía, por ejemplo, venimos, robamos esta imagen con nuestra cámara, nos la llevamos, la disfrutamos, incluso muchas veces la imprimimos y la ponemos en nuestra casa y muchas veces no somos capaces de llevarnos algo que otras personas, o bien de forma voluntaria o involuntaria, que muchas veces, pues no sé, muchas veces vamos andando, se nos puede caer algo y no nos damos cuenta. Yo intento que no, cada vez que llevo algo me cierro los bolsillos, lo meto todo bien y me lo llevo. Y como digo, si veo cualquier cosa también me la llevo. Es una forma de dar las gracias también a los sitios donde vamos. No entiendo la gente que va a la naturaleza a pasearse, a disfrutar de ella y deja sus mierdas por ahí tiradas. No lo entiendo. Hay que ser egoísta, de decir, bueno, yo ya lo he disfrutado, he visto esto bien, lo he visto limpio, he pasado un día agradable y como ya no voy a volver, pues bueno, pues dejo aquí la mierda y ya no me importa. Cuando deberíamos pensar en que esto lo tiene que disfrutar más gente y lo tienen que seguir disfrutando los seres vivos que viven aquí. O sea, nosotros somos unos prestados. Vamos a estar aquí y después volvemos a nuestro día a día, a nuestra rutina. Pero los animales siguen viviendo aquí, esta es su hábitat, esta es su casa. Entonces tenemos que respetarla. Bueno, ya me voy a quedar un ratito aquí más, escuchando la nada, tomando el solecito, un día estupendo, hace fresquete, pero está la gloria. Bueno, nos vemos en otra. Ya.